Pues aquí comenzamos nuestro programa de cada jueves Esto Te Interesa, donde hoy contamos con una visita muy especial, que es la de don Pascual Salmerón Montiel, economista y asesor de empresas, al que le agradecemos muchísimo que esté aquí con nosotros esta mañana. Don Pascual, buenos días. Buenos días. Muchas gracias por estar aquí y por ofrecernos esta charla tan interesante acerca de un tema que pues estos días estamos en plena campaña de él, como es la declaración de la renta. Nos va a contar, pues por ejemplo, que este año se ha añadido una novedad importante, que es la declaración de patrimonio para algunos contribuyentes. ¿Nos puede contar quiénes están obligados a presentar tanto una como otra? Bien, en principio y en relación con la declaración de renta, pues están obligados todos aquellos que tengan ingresos superiores a 22.000 euros y siempre que exista un solo pagador. En el caso de que se perciban cantidades inferiores, pues hasta 11.200 euros tampoco estaría obligado a nadie, salvo que haya más de un pagador, más de una empresa para la que se trabaja, y entonces si la segunda empresa paga por encima de 1.500 euros, ya existiría obligación de declarar. Y por cierto, seguramente le va a salir positiva al contribuyente, porque las retenciones ya no funcionan como una única escala. También están obligados aquellos que reciben intereses de bancos a partir de los 1.600 euros, todo aquel que realice una actividad económica, que tenga una empresa, que tenga un negocio. Y también, y esto es importante, en algunos casos, gente que tiene más de una vivienda, que tiene locales, bueno, pues si al aplicar unos porcentajes, que es el 1,1%, el rendimiento supera los 1.000 euros, también estarían obligados a declarar. Yo llamo la atención sobre lo siguiente: aquel que tenga 3 o 4 casas, pues que se informe bien, porque en algunos casos puede tener la obligación de declarar, aunque tenga ingresos por debajo del límite. Quizá la novedad más importante sea el tema del patrimonio. Durante 3-4 años no se han realizado declaraciones de patrimonio y este año, como consecuencia de la crisis económica, pues se ha vuelto a introducir este impuesto. En general, todas aquellas personas individuales, porque el patrimonio es para cada uno de los contribuyentes, es decir, en el caso de un matrimonio que tenga bienes gananciales, se tiene que dividir por la mitad. Y entonces aquellos que superen los 700.000 euros, que es una cantidad bastante importante, pues estarían obligados a presentarla. En mi opinión, las personas que tienen que presentar declaración de patrimonio van a ser muy pocas, muy reducidas, pero bueno, ese impuesto está ahí, incluso cabe la posibilidad de presentarlo aunque la cuota sea negativa. Uh-huh. Muy bien, todos sabemos que Hacienda suele enviar los borradores de la renta, pero a veces se suelen encontrar errores pues en los datos. ¿Qué podemos hacer si nos ocurre esto? En mi opinión, lo primero que hay que hacer es revisar el borrador. Los borradores empiezan a mediados de abril, la gente se deja llevar en muchos casos por la euforia de que se encuentra una devolución que la puede recibir de una forma bastante rápida, y lo que a veces no se da cuenta es que le están devolviendo menos dinero del que probablemente le corresponde, o por ejemplo está pagando menos de lo que tendría que pagar. Hay gente que cree que por el hecho de confirmar el borrador que le manda Hacienda, aquí se ha acabado todo, y luego nos encontramos con que la misma Hacienda manda liquidaciones paralelas porque luego aparecen otros datos que no están en el borrador. En todo caso, yo lo que aconsejo es que antes de confirmar un borrador, pues se consulte o se analice y se compruebe que está todo, y en caso de que tenga dudas, pues que acuda a un profesional que le pueda informar. Un ejemplo muy sencillito: hay mucha gente que paga sindicatos, que está afiliado a un sindicato y paga cuotas. Bueno, pues esas cuotas no aparecen en los borradores. Una persona que pague 100 o 120 o 130 euros anuales de sindicato, pues perfectamente le puede afectar en la declaración de renta entre 20 o 30 euros e incluso a veces más, depende del tipo de gravamen. Uh-huh. Por tanto, mi consejo es que se revisen los borradores, porque en algunos casos hay errores o los datos son incompletos. ¿Y hasta qué fecha podemos presentar la declaración de la renta? Pues en principio la declaración siempre es hasta el 30 de junio, pero considerando que este año el 30 de junio cae en sábado y a efectos fiscales el sábado no es día de pago, pues se ha extendido hasta el lunes 2 de julio. En todo caso, hasta 5 días antes acabará el plazo para domiciliar las declaraciones en el banco, y a partir de ahí, pues claro, las que salgan a domiciliar habrá que llevarlas en mano, en papel, a la agencia tributaria o a la entidad bancaria, mientras que hasta esa fecha se podrían remitir por internet, por vía telemática.
Muy bien. Mucha gente también se pregunta que cómo es mejor presentar la declaración, ¿conjunta o por separado? Bueno, en primer lugar lo que hay que hacer es tener claro cuándo se puede presentar una declaración conjunta o cuándo separada. Para que haya una declaración conjunta tienen que existir dos condiciones. Una, que haya matrimonio entre los cónyuges, y dos, que hayan hijos menores de edad, menores de 18 años. ¿A quién le interesa separada? ¿A quién le interesa conjunta? Cuando los dos cónyuges trabajan y tienen un nivel de ingresos parecido, indistintamente que sea alto o bajo, pues evidentemente le va a interesar la declaración separada. Y de hecho, pues si le hiciesen conjunta, el pago sería bastante significativo. A veces nos encontramos con situaciones como si se hace conjunta sale a pagar y si se hace separada, pues sale a devolver a ambos. En todo caso, en el caso de que trabajen tanto el cónyuge como la cónyuge, creo que siempre va a interesar una separada, salvo que haya una diferencia muy importante de rendimientos, y entonces pudiese también presentar la conjunta. Otro caso de declaración conjunta es, por ejemplo, pues los padres solteros o madres solteras con hijos que pueden presentarla con sus hijos menores de edad. Y también, pues, aquellas personas que están separadas, que viven también con sus hijos, están a su cargo, sea el hombre o sea la mujer, pues también pueden presentar declaración conjunta con sus hijos, y siempre y cuando sean menores de 18 años. A veces se confunde los 18 años para hacer la declaración conjunta con los 25 años para poderse desgravar un hijo, que son dos cuestiones diferentes. Ajá, muy bien. Y cambiando un poquito de tema, vamos a hablar de un poco de la vivienda. Por ejemplo, si se tiene un piso o una casa alquilado, ¿se tienen que declarar los ingresos de ese alquiler? Bueno, la ley del impuesto en este sentido es clara. Se tienen que declarar todos los ingresos que se reciben, indistintamente de la procedencia de los mismos. Por tanto, una persona que tiene una vivienda que se la ha alquilado a otra persona, pues la tiene que declarar. Lo que ocurre es que a veces no existe una información suficiente sobre las ventajas fiscales que tiene el tema del arrendamiento de viviendas. Por ejemplo, con carácter general, si le hemos alquilado la vivienda pues a una persona entre 18 y 30 años o 35 años hasta el año pasado, pues solamente vamos a declarar el 40% de lo que se recibe, el 60% está bonificado. Pero es que además, si esas personas reciben más de 7.400 euros al año y se hace una comunicación oficial que está establecida en la ley, pues resulta que para el propietario del piso ese alquiler le supone cero en términos de tributación. La Hacienda está intentando controlar esto mucho, es decir, cada vez obliga en las declaraciones fiscales a toda la gente a poner la referencia catastral de la vivienda donde vive, y tiene que decir si es alquilada, si es propia o si es en otra situación. Llegará un momento en que esto se va a controlar al 100% y empezará un proceso sancionador de aquellos propietarios de viviendas que están recibiendo pues dinero de esas viviendas por esos alquileres y que no lo están declarando. Yo creo que vale la pena declararlo, porque en algunos casos es que no se paga nada, y así evitas tener pues la posibilidad de tener una inspección, una comprobación por parte de Hacienda, y que te levante un acta y que te sancione por una declaración mal realizada. Muy bien, nos vamos ahora al otro caso, a los inquilinos que pagan el alquiler. ¿Lo pueden deducir esas personas? Los inquilinos que pagan alquiler pueden deducirlo. Hasta un nivel de renta de 24.107 euros se pueden desgravar el 10% de lo que paguen en el alquiler. Y yo quisiera aquí llamar la atención sobre lo siguiente. Imagina que un inquilino que está pagando alquiler, pues sabe que se lo puede deducir, y entonces él se deduce el recibo. Y además tiene que poner el NIF del propietario de la vivienda. En cuanto haga eso, Hacienda sabe que esa persona tiene alquilada una vivienda. Como la otra persona, el propietario, no haya declarado el arrendamiento, pues ¿qué quieres que te diga? Ya está enganchada. Hacienda le va a mandar una carta, le va a levantar un acta por ingresos no declarados y le va a sancionar. Y le va a sancionar pues casi con el 26% de las cantidades no ingresadas más los intereses correspondientes. Por tanto, yo creo que esto hay que empezar a regularizarlo, porque sabemos y somos conscientes que en algunos casos pues este tema de los arrendamientos pues como que se deja un poquito así de lado.
Muy bien, y cambiando un poquito ahora también de tema, vamos a hablar de los matrimonios. Por ejemplo, un matrimonio que se separa y que reparten sus bienes. ¿Esto afecta a la declaración? Bueno, esa es una de las típicas dudas que suelen surgir en el tema de materia tributaria. Un matrimonio que decide poner fin a su relación de convivencia y formaliza una separación o un divorcio y están en régimen de bienes gananciales, pues evidentemente tienen que repartir lo que tienen. A veces es fácil repartirlo y a veces no es tan fácil, porque claro, si se tiene una sola casa, pues eso no se puede repartir. Pero en el caso de que se pueda hacer un reparto y cada uno reciba el 50% de lo que le corresponde, ese reparto, siempre que sea igual, sea por la mitad, sea el 50%, no supone tener que declarar en renta nada. Ahora, otra cosa es que uno se quede con más de lo que le corresponde y entonces tendría un incremento de patrimonio y en esos casos sí habría que declararlo. Pero bueno, no suele ser lo habitual. Muy bien. En Abadán es muy frecuente tener pues trozos de tierra pues para cultivar fruta, uva o cualquier otro tipo de alimentos. Si se tienen que declarar la venta de estos productos. Bueno, esta es otra de las situaciones que nos solemos encontrar a veces y que también tienen una cierta curiosidad. Es bastante frecuente el que haya pues personas que trabajan pues en empresas, jubilados, que tienen pues trozos de tierra donde pues cultivan generalmente frutales. Y luego esa fruta pues la suelen llevar a un almacén, la suelen llevar al mercado, les hacen una factura por la venta y claro, pues resulta que a partir de ese momento, aunque ellos a veces no son conscientes, se han convertido en un empresario agrícola que vende sus propios productos. Y además hay una cuestión que es importante reseñar en este caso y es que llevan una retención del 2%. Por tanto, Hacienda sabe perfectamente que esa persona ha vendido los albaricoques o la uva o los melocotones porque se le ha practicado ese 2%. El sistema para declararlo es muy sencillo y además está muy bien bonificado. Mirad un ejemplo. Aquellas personas que este año hayan vendido melocotones van a tributar solamente, el rendimiento neto va a ser solamente el 7%, porque por las inclemencias meteorológicas y todos los acontecimientos meteorológicos del año pasado, pues resulta que determinadas variedades de frutas tienen una bonificación. La verdad es que la incidencia es muy pequeña para este tipo de pequeños agricultores. Pero bueno, si concretamente hay que declarar eso, no solamente hay que declararlo, es que conviene declararlo porque Hacienda tiene esos datos. Y por tanto, en el momento que no se haga, como sí tienen la obligación de declarar por el hecho de ser empresario, se le va a requerir. Mi consejo es declarar y evitar problemas. Muy bien, queda claro. He oído que si se hace un préstamo hipotecario, me lo puedo deducir. ¿Qué hay de verdad o de falso en esto? Bueno, eso también es otra de las cuestiones que merece la pena atender. Si yo voy al banco, necesito un préstamo, tengo una casa o tengo un piso y el banco, por seguridad jurídica, me dice que me hace una hipoteca por si yo no pago, poderse quedar con esa vivienda, por el simple hecho de hacer un préstamo, eso no se puede deducir. Para que se pueda deducir un préstamo hipotecario, se tiene que dar una circunstancia, y es que ese dinero se dedique a comprar una vivienda, que puede ser nueva, puede ser usada, que vaya a constituir la vivienda habitual del contribuyente, la casa donde voy a vivir, y solamente puede ser una, porque yo no puedo vivir en dos casas, porque la ley me obliga a habitarla al menos 183 días al año, y yo no puedo estar en un año 183 días en más de una casa. Entonces el requisito es solamente aquellos préstamos hipotecarios que evidentemente se dediquen a vivienda habitual. Y sobre esto hay que llevar también un poco de cuidado, porque a veces compramos una casa y por ahorrarnos algo de dinero en el pago de los impuestos, pues la escrituramos por menos valor de lo que realmente estamos pagando. Caso habitual, se compra una casa por 150.000 euros y se pide un préstamo por 150.000 euros. En escritura ponemos 100.000 euros. Y todos felices, hasta que llega la declaración de renta y yo me deduzco el préstamo entero. Y Hacienda se entera. Y entonces Hacienda me pide la escritura. Y cuando Hacienda comprueba que yo compré una casa por 100.000 euros y pedí un préstamo por 150.000, como no puedo demostrar dónde han ido a parar los otros 50.000 euros, me levanta una paralela y me obliga a ingresar o me devuelve menos dinero del que me corresponde. Por tanto, esta es una de las típicas situaciones que con el tema del boom inmobiliario de los años anteriores, pues tuvo también una especial incidencia en las transacciones inmobiliarias
y que evidentemente yo pues llamo la atención sobre esto, es decir, comprobemos los préstamos y comprobemos las escrituras de compra, y si en un momento determinado estamos deduciendo más de la cuenta, mi recomendación es ajustarlo lo antes posible. Y si lo estamos haciendo bien, pues oye, no hay por qué cambiar nada, porque la ley permite deducirme los préstamos hipotecarios de la vivienda habitual. Insisto, vivienda habitual, donde voy a vivir, ¿eh? Y no puedo vivir en más de 2 viviendas, eso que quede claro. ¿Nos podría explicar un poquito en qué consiste la cuenta vivienda? La cuenta vivienda es una figura tributaria que está contemplada en la ley y que, bueno, pues generalmente a la gente joven pues le puede venir muy bien. Existe la posibilidad de abrir una cuenta en una entidad bancaria. Tiene que ser cuenta vivienda, es decir, no vale cualquier cuenta, tiene que estar catalogada como cuenta vivienda, llevan una codificación diferente y todas las cantidades que se depositen en esa cuenta cada año pueden deducirse como inversión en vivienda. El límite son 9.015 euros al año. No puedo meter más en la cuenta, pero no puedo desgravar más. Dispongo de un plazo de 4 años. En el periodo de 4 años, desde que abro la cuenta, yo tengo que comprar la vivienda, pero con escritura, no con un contrato de compraventa. Tiene que ser adquisición y transmisión del bien. Una persona que, bueno, pues sabe que va a comprar una vivienda antes o después y quiere ejercer la posibilidad de podérsela empezar a desgravar antes de tiempo, siempre que cumpla el requisito, pues lo puede hacer perfectamente. De hecho, yo creo que para la gente joven que empieza a trabajar, pues puede ser una buena opción. Sin embargo, hay que tener una cosa muy clara. Si llegado a los 4 años no he invertido en la vivienda, tendré que devolver todo lo que me he desgravado y además tendré que pagar a Hacienda los intereses de cada una de esas cantidades durante los años que me los he desgravado. Y un consejo, que nadie se abra una cuenta de vivienda, que deje pasar los 4 años y que piense que no le van a pillar, porque Hacienda eso lo controla enseguida, porque en la declaración de renta nos obligan a poner la fecha de apertura de la cuenta de vivienda, de forma que en el momento que transcurra 4 años y Hacienda vea que no hay ningún recibo de contribución a nombre de ese contribuyente, automáticamente le va a requerir y le va a hacer devolver todas las cantidades, le va a obligar a pagar los intereses y como ha sido requerido por Hacienda y no ha regularizado la situación del contribuyente por iniciativa propia, encima le va a sancionar con un 26%. Y ahí en nada. Y cambiando un poquito de tema, dejamos la vivienda a un lado y vamos a hablar de negocios. Si tengo un negocio y lo traspaso, ¿se tiene que declarar el dinero que se recibe? Bueno, evidentemente, si yo tengo un negocio y en un momento determinado pues decido traspasarlo, habrá que ver en qué condiciones se hace el traspaso. En algunas ocasiones el bajo es propio o el local, otras veces es arrendado, pero en principio todos los ingresos que recibe el contribuyente se tienen que declarar. Eso no quiere decir que todo vaya a ser ingreso. Si yo tengo un negocio que vale una cantidad de dinero determinado y lo vendo por más dinero del que lo tengo valorado, la diferencia pues tendré que declararla como un incremento de patrimonio. Y si lo vendo por menos, pues podré declarar una disminución patrimonial. Pero en principio, y siempre que todo eso se formalice correctamente y la información esté clara, pues sí está sujeto a renta, desde luego. Muy bien. Sabemos también que algunos jubilados pues que reciben pensiones de otros países donde trabajaron como inmigrantes en su época. ¿Se declaran en España las pensiones que vienen de otros países? Bueno, esto es un caso también que tiene una cierta curiosidad. Evidentemente, nosotros hace ya muchos años éramos un país emisor de inmigrantes y no receptor de inmigrantes como nos ha ocurrido ahora. Hay mucha gente que se iba a trabajar a Francia, Alemania, Suiza, gente que estuvo muchos años en esos países, que después se jubilaron y se vinieron a España. Y evidentemente han consolidado el derecho a recibir pensiones en estos países. Hacienda, en la mayoría de los casos, no tiene esa información. Cuando se reciben los datos fiscales, solo se consignan las pensiones que se reciben en España. Existen 2 tipos de pensiones, las que se tributan allí y las que no se tributan allí. Es decir, si España no tiene convenio con ese país y esa pensión no tributa en el país de origen, evidentemente tiene que tributar aquí en el país de destino. Y por tanto, una persona que reciba pensiones de jubilación
procedentes de esos países, estaría obligado a declararlas, a pesar de que los datos fiscales no aparecen. Por tanto, no aparecen en los borradores, pero en el momento que Hacienda pueda tener constancia de esos ingresos, evidentemente puede requerir al contribuyente, y como siempre, cuando hay un requerimiento de Hacienda a un contribuyente, en la inmensa mayoría de los casos suele haber un proceso sancionador, porque generalmente suele ser por falta de ingreso o por impuestos que no se han pagado o no se han declarado. Muy bien. Vamos a hablar un poquito de las herencias. Si se recibe una herencia, ¿este dinero se debe de declarar? No, la gente a veces está mal informada sobre esa cuestión. Cuando se recibe una herencia, se paga lo que se llama el impuesto de sucesiones. Ese impuesto se paga a la comunidad autónoma. Además está bastante bonificado, sobre todo en el tema de los hijos. Cuando se va al notario, se hace la declaración de heredero y se adjudica la herencia, pues ahí mismo en la misma notaría se suele elaborar un modelo, es el 620, y ese modelo se lleva al banco, se paga, y a partir de ahí, pues después se lleva al registro y yo ya tengo registrados mis bienes. ¿Tengo que declarar eso en la declaración de renta? No. Otro caso diferente es que yo coja en herencia 100.000 euros. Por el hecho de recibir los 100.000 euros yo no tengo que declarar eso en renta, pero si esos 100.000 euros los meto a plazo fijo y me producen unos intereses, evidentemente al año siguiente sí tendré que declarar el importe de los intereses. Pero lo que es la recepción de la herencia, de la masa hereditaria, no supone pago en renta, porque está sujeto a otro impuesto, que es el de sucesiones. Y un mismo ingreso generalmente no está sujeto a más de un impuesto. Muy bien. Nos hablaba antes de una forma muy breve del tema de los hijos. ¿Hasta qué edad se pueden deducir los hijos? Los hijos se pueden deducir hasta los 25 años, pero no por el hecho de la edad exclusivamente, sino también depende del nivel de renta. Si los hijos no trabajan, porque están estudiando o porque no tienen empleo, pues los padres se los podrán deducir hasta los 25 años, siempre y cuando convivan con ellos, claro está. En el resto de casos, pues si los hijos reciben más de 8.000 euros al año, entonces en ese caso no serían desgravables. Estamos hablando de declaraciones a partir de los 18. Y luego, por debajo de los 18, cualquier ingreso que tengan los hijos se tiene que declarar, pero en ese caso se pueden hacer declaraciones conjuntas o declaraciones separadas. Hay un caso curioso. Es bastante frecuente, bastante habitual a veces, el abrirle una cartilla en el banco a un hijo, ¿no? A veces los abuelos, los tíos, el padrino, pues le abre una cartilla y muchas veces pues los padres, mientras son niños, son pequeños, pues le van metiendo dinero. Y eso evidentemente genera unos intereses, porque en algunos casos suelen ser incluso cantidades a plazo fijo y a veces importantes. Uh-huh. Bien, cuando llega el momento de la declaración de la renta, si superan los 1.800 euros y el hijo decide hacer declaración, entonces no sería desgravable por parte de los padres. Por tanto, mi consejo es hacer números. A veces puede interesar que declare el hijo y no desgravarlo y obtener las devoluciones, pero en la inmensa mayoría de los casos, pues lo que interesa es que no declare el hijo y, aunque se pierdan esas retenciones, porque la deducción del hijo por que pueden gozar los padres hasta 8.000 euros es más importante que la devolución que puede obtener por la cuenta bancaria. Uh-huh. El impuesto sobre la renta es un poquito complejo y hay que intentar tenerlo claro. En cualquier aspecto, ¿verdad? Y una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención, ¿es verdad que los donativos que se le suelen dar a la iglesia, a las ONGs o incluso a la parroquia, eso desgrava? Efectivamente, los donativos desgravan y en diferentes porcentajes. A veces el 10%, otras veces el 25%, incluso hasta el 30%. ¿Cuándo un donativo se puede desgravar? Pues se tiene que dar dos circunstancias. Uno, que la entidad haya sido declarada de interés público y segundo, que tengamos los justificantes. Es decir, si yo voy a la iglesia y dejo 100 euros o 20 euros en el cepillo de la iglesia y no le digo al párroco que me dé un documento que me acredite que es una donación, evidentemente no me la puedo desgravar porque no puedo justificarla. Uh-huh. En el resto de casos, pues siempre que tengamos los justificantes, evidentemente se pueden desgravar. Existen desgravaciones estatales y desgravaciones autonómicas, pero bueno, en concreto sí son desgravables. ¿Y qué otras deducciones existen en Murcia? Bueno, como imagino que sabemos, el 50% de lo que se paga en renta va destinado a la comunidad autónoma. Por tanto, las comunidades autónomas tienen lo que se llama
potestad normativa para regular algunos aspectos. En concreto, en Murcia hay 4 tipos de desgravaciones. Cada comunidad autónoma las va cambiando, es decir, que no son las mismas para todas. Por ejemplo, aquí en Murcia, en la región de Murcia, se pueden desgravar los gastos de guardería siempre y cuando ambos cónyuges trabajen y siempre que no superen determinados umbrales de renta. En todo caso, cuando se mete la cantidad en el programa de renta, pues nos dice automáticamente si se puede o no se puede. Por ejemplo, para los jóvenes, cuando invierten en vivienda, siempre que ésta sea nueva, ese sí es un requisito de la comunidad autónoma para pues potenciar el mercado inmobiliario y lo que es la nueva construcción. Por ejemplo, determinadas donaciones sobre el patrimonio histórico-artístico de la región de Murcia y también algunas inversiones que se pueden hacer en casa o en determinados inmuebles que supongan ahorro de energía, por ejemplo, placas solares o elementos alternativos de con energías alternativas o, por ejemplo, elementos que tengan como finalidad pues disminuir el consumo de agua. En todos esos casos, pues existen deducciones que siempre que tengamos los justificantes y siempre que cumplamos los requisitos, obviamente, pues pueden ser desgravadas. Muy bien, y antes de terminar me gustaría que me contestara una pregunta también muy curiosa. ¿Se pueden hacer trampas en la declaración? Es decir, falsear o cambiar datos para pagar menos o que nos devuelvan más. Pues yo creo que no. Yo estoy casi convencido de que eso ya es algo que pasó a la historia, ¿no? Los sistemas informáticos de los que dispone la agencia tributaria son bastante efectivos. Digamos que cuando nos mandan el borrador nos han mandado una radiografía económica de lo que nos ha ocurrido durante un año. Cualquier dato de los que disponga Hacienda es imposible falsearlo o cambiarlo porque automáticamente nos van a requerir. ¿Quiere esto decir que ya se ha acabado el fraude fiscal? Pues no, no se ha acabado el fraude fiscal. Hay gente que puede obtener ingresos por otros procedimientos que no estén controlados por Hacienda. Y por tanto, en esos casos, claro, hay gente que pues defrauda. No vamos a cerrar los ojos ante una realidad que está ahí. Pero en general, pues la mayoría de las rentas suelen estar controladas. Todavía hay algunas rentas que están sin controlar, sobre todo pues aquellas que proceden de actividades delictivas, a veces lo que se llama la economía sumergida, el dinero negro, esos trabajos que se realizan por gente que no está dada de alta, que no tiene trabajadores tan bien legalizados, con IVA o sin IVA, todo ese tipo de cosas. Y por tanto, claro, todavía queda una parcela de la economía que escapa al control del fisco. Y imagino que ahí es donde se condensan las bolsas de fraude, ¿no? Las bolsas de defraudadores, que Hacienda evidentemente a través de campañas pues intenta perseguirlas. Pero el ciudadano corriente, el de a pie, en general suele estar bastante controlado y por tanto, pues, en mi opinión, hacer una declaración o cambiar un dato sobre algo que controla Hacienda es un craso error, porque nos van a requerir, nos van a sancionar y además nos van a cobrar los intereses. No olvidemos que la sanción mínima es el 26,25% de lo defraudado, y eso en algunos casos puede ser una cantidad importante. O sea que más vale hacer las cosas bien hechas porque nos acaban pillando. Mi consejo es ese. Pues muchísimas gracias, don Pascual, por haber estado aquí esta mañana y por aclararnos todas estas dudas que tenemos acerca de este peliagudo tema como es la declaración de la renta que todos los años tenemos que hacer los españoles. Muy bien, gracias a vosotros. Muchas gracias a usted. Gracias. Asesoría Arisal, toda una vida al lado de su empresa, trabajando codo con usted con la experiencia y garantía que nos caracteriza. Arisal, calle Domingo Gómez, teléfono 968 45 06 58. Asesoría Arisal, 25 años velando por sus intereses.